Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar. Lo hacemos en oración. Bendito Padre Celestial, toda honra y toda gloria es dada a tu nombre. Gracias, Señor, por la bendición de este día. Gracias por los cuidados que tienes para con nosotros y la provisión santa que solamente tú haces para con tu pueblo. A ti pongo, Señor, este tiempo de clase, este tiempo de compartir de la palabra, pidiendo que nos des dirección a través de ella. Guarda a los maestros y guarda este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a estar compartiendo en el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 5 del libro de Hechos. Buen día. Muy bien. Y en Hechos 5 vamos a estar repasando desde el versículo 17 en adelante. Entonces, Hechos capítulo 5, la primera parte estuvimos compartiendo lo que sucedió con Ananías y Zafira. Y cómo vemos la porción del juicio de Dios manifestado con ellos. ¿Y por qué se manifestó ese juicio? Con Ananías y Zafira. Mintieron. Y no estaban mintiéndole directamente a los apóstoles, sino que le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Y esa es la porción que genera dentro de la iglesia un apercibimiento, si lo llamamos así, de lo que se está haciendo, de la importancia de lo que se está haciendo. Luego de esto, y vamos a terminar el capítulo 5 de Hechos. Hay un detalle importante donde se está compartiendo lo que es el segundo arresto de los apóstoles. Y yo creo que la parte que en esta mañana quiero que estemos pendientes y no lo veamos solamente como un evento histórico, sino que lo podamos ver como cuál es el espíritu que tenían cada uno de estos apóstoles en cuanto a la necesidad de compartir el evangelio. Y cómo aún dentro de condiciones y situaciones adversas, aún en contra de lo que estaba diciendo el Sanedrín, el cuerpo gobernante, aún así ellos continuaban. ¿Y por qué? Y eso es lo que quiero que prestemos atención en la parte de la lectura. Comenzamos entonces versos del 17 al 26. Minerva. Toma, Minerva. Hechos 5, 17 al 26. Lleva como título, Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto,
vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendrían a parar aquello. Pero viendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñaban al pueblo. Muy bien. Hasta el 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Muy bien. Hay una narración interesante. Primeramente, califica, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Esto es, la secta de los saduceos se llenaron ¿de qué? De celo. Y echaron mano a los apóstoles y le pusieron en una cárcel pública. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que de pronto la institución, lo que es básicamente el ente rector, dice que se llenaron de celo? Yo pienso que estaban viendo que el pueblo se estaba moviendo hacia los apóstoles por la palabra que ellos estaban trayendo y no estaban haciendo caso a lo que ellos decían, porque prácticamente yo creo que era contrario lo que los fariseos decían versus lo que los apóstoles decían. Ok. ¿Alguien más? ¿Por qué está pasando eso? Vamos a ver. Estamos acá. ¿Por qué sucede eso? Yo creo que aquí hay un elemento importante. Recordamos que cuando hemos estado estudiando Hechos, primeramente en la primera predicación de Pedro, más de 3,000. Y en la segunda casi 5,000. Entonces, ¿cómo es que está ocurriendo esto? Están en Jerusalén. Jerusalén es la capital. Jerusalén es el centro religioso, donde está el templo mayor, y es como que todo el mundo va allí. ¿Y dónde ellos están predicando? Allí. ¿A quién le están hablando? A los que están. Y lo que están estableciendo no es que sea contrario a lo que es la enseñanza escritural. Lo que pasa es que el énfasis es diferente. El énfasis es diferente y están diciendo, espérate, lo que es la parte del ritualismo, lo que es la parte de las imposiciones que están, contrasta con lo que Jesús estaba compartiendo. Así que tú ves allí lo que es la parte del mensaje y esa enseñanza, y cómo ese mensaje y esa enseñanza está en los discípulos, está en los apóstoles, y cómo eso es lo que se está transmitiendo. Así que sí están hablando de Jesús, pero están hablando de su obra y su enseñanza. No está siguiendo al nombre, sino está siguiendo lo que el nombre es, Salvador. Carlos, próximo. Así que en este texto vemos cómo continúa la presión y la persecución a los apóstoles.
ese es otro detalle importante. Quiere decir que luego de la muerte de Jesús, los apóstoles experimentaron un ambiente hostil. ¿Por qué? Hoy es el día de los por qué. César, ayúdame con esto, por favor. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué luego de la muerte de Jesús los apóstoles y los discípulos estaban enfrentando presión y persecución? César, mira, no te lo di para que tú hablaras. No, pero venga. Está bien. Ok, me voy entonces. Dale. Mira, el Señor, antes de morir, se lo había especificado a ellos, que cuando Él no estuviera, iban a ser perseguidos, maltratados, matados inclusive, por seguir las enseñanzas del Maestro. Para un momento. O sea que lo que estaba pasando allí, y lo estuvimos predicando, Juan 16 y 17, estuvimos predicando de eso. Jesús ya le estaba comunicando a ellos. Y termina el 17:33. Estoy allí. Cuando Jesús le dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y cuando le dice confiad porque lleva ya 2 capítulos, no, ya no eran capítulos, pero lleva 2 capítulos diciéndole todas las promesas, lo que le iba a pasar en blanco y negro, pero el Padre iba a estar con él iba a estar con él, el Espíritu los iba a ayudar, iban a tener éxito con todo y eso. Muy bien, y vamos allá, perfecto. O sea, ni te pongas a estudiar lo que vas a contestar. El Espíritu te va a guiar. O sea, le está diciendo lo que va a pasar, así que a ellos no les está extraño lo que está pasando. Y eso es importante verlo, porque nosotros en este momento no tenemos una persecución como la persecución que ellos están pasando. ¿Cómo se manifiesta en nuestro tiempo esa presión y esa persecución? ¿Cómo se manifiesta en nuestro tiempo? Iris, por favor. Un momento. Se presenta cuando uno está hablando del Señor, rápido quieren cambiar la conversación y no quieren que uno siga hablando del Señor. Muy bien, eso es una forma de rechazo. ¿Cómo más? Allá y después con Minerva acá. Bueno, la persecución actualmente, según las noticias, hay mucha gente en el mundo, cristianos, iglesias, que están siendo matados y perseguidos. Pero aparte de eso, quiero hacer un comentario del versículo anterior que me llamó la atención, que me puso a pensar, ¿verdad? Cuando los apóstoles, el ángel los buscó y salieron de la cárcel, pienso en 2 cosas. O el ángel físicamente abrió las puertas, o ellos fueron, el cuerpo humano, no sé si eso ocurre actualmente, fue transportado. Nada, simplemente me quedé pensando ¿cómo si pasó? eso puede ser, ¿Cómo? si puede ocurrir hoy, transportar cuerpos. Ok. Muy bien, vamos aquí. Llegamos ya mismo allá, regresamos, pero, Wanda. Dice Pérez que recibimos también la presión por los medios de difusión pública. ¿Medio de difusión pública? Entonces yo tengo que decir que el por qué que usted preguntó ahorita, para mí es que todo esto revela la muerte del Señor. Entonces ellos querían acabar con el Señor para
terminar con una palabra y terminar con lo que el Señor estaba difundiendo. ¿Qué pasa? Con la muerte del Señor, Él se hizo más poderoso porque Él resucitó y ellos negaban la resurrección. ¿Qué pasa? Al ellos les mostraban hostilidad porque estaban demostrando que la palabra del Señor era cierta, que había resucitado, que tenemos una esperanza. Y entonces, como ellos lo habían negado, tenían que frenar toda esa doctrina. Y para mí ese era el porqué. Además de que el Señor ya se los había advertido, pero la causa es que ellos querían frenar la doctrina de Jesús. Muy bien, porque como estás diciendo muy acertadamente, la doctrina de Jesús tienes que mirarla en dos niveles. Primeramente, ellos se sentían atacados en su autoridad, vivo. Entonces, como me siento atacado en la autoridad, elimino al mensajero para que se elimine y se caiga el mensaje. Esa fue la estrategia. Pero se le complicó la estrategia porque los saduceos específicamente no creían ni en los ángeles, y ahorita voy a llevar donde ti, ni en la resurrección, en ninguna de las dos cosas. Entonces, ¿cómo es que ese que nosotros lo mandamos a matar, porque no lo hicieron ellos físicamente, pero a través de los romanos, y ellos fueron los que lo sentenciaron, a ese que yo mandé a matar, de pronto no lo encuentro porque no está en la tumba, y tengo entonces unos apóstoles, no solamente apóstoles, sino discípulos también, un pueblo creado, que están dando testimonio de que está vivo. Entonces hace dos cosas peores, o sea, dos consecuencias peores tiene esto. Una es, oye, yo mandé a matar a un justo. Ese es el problema que estaba detrás de todo esto. Por eso la presión, por eso tú no puedes predicar en nombre de Jesús. Y tras de eso, lo que yo digo se me cae. Porque si yo estoy en todo el tiempo llevando el mensaje de que no existe la resurrección y de pronto tengo a uno resucitado, tengo un problema. Así que empezamos con la parte de autoridad y aquí vemos entonces cuál es la implicación de lo que está pasando. Entonces, quiero contestar la segunda pregunta. Mira, ¿viste? Ahí muy bien. Aprovechó. No le sueltes el micrófono. César, no le puedes quitar el micrófono. No, me dicen que me dan un peso para... Muy bien. Sí, Dale, hermana, muy bien. Qué bueno. Pues encuentro también que cuál es la presión que estamos recibiendo. Para mí, en nuestro tiempo, el mundo que estamos viviendo entre tanta maldad y tanta incredulidad. Porque la maldad, perdónenme, la maldad nos afecta y encontramos justicia del hombre que tampoco está basada en las leyes del Señor. Entonces estamos luchando contra una justicia que no es verdadera y estamos luchando con la maldad y estamos luchando con la incredulidad de la gente que no quiere oír y no quiere doblegarse ante el mandato del Señor. Ya, me callé. No, pero a lo que mencionas, ¿qué se repite mucho en el libro de Jueces? Se lo digo porque eso estamos teniendo la parte histórica. ¿Qué tenemos mucho en el libro de Jueces? ¿Qué se decía? Una que se repetía mucho. Ajá. No hay rey y cada cual hacía como le parecía. Entonces, a lo que tú mencionas, en nuestro tiempo, las personas hacen las cosas como le parece y toman el juicio que estás mencionando como le parece. Y eso es un resultado del pecado.
es un resultado de la caída del hombre, porque entra entonces de base el individualismo. Yo lo hago a mi manera, lo hago a mi forma, porque yo sé lo que es bueno, como lo filtre y como lo tenga. Y entonces no me alineo ni con la enseñanza del Señor, ni me alineo con la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y ese es el contraste. Aquí lo estamos viendo en el libro de Hechos, en el contexto político-religioso de parte del sumo sacerdote y el Sanedrín, versus lo que es la enseñanza de la palabra. Pero vamos a continuar porque hoy no me quiero ir sin que terminemos esta parte, porque el contexto completo es bueno. El sumo sacerdote y sus sacerdotes más allegados eran saduceos y no creían en la resurrección. Por esta razón cuestionaban y tenían celo de los apóstoles. Ellos estaban predicando en el templo y el pueblo los escuchaba y se convertía. La reacción del Sanedrín fue la de arrestar y encarcelar a los apóstoles. Y como dice allí en la nota, este es el segundo encarcelamiento. Próximo, por favor. Muy bien. Durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y les dio instrucciones para que regresaran al templo para anunciar las verdades del Evangelio. No tengo del texto una referencia que me lleve a que hubo una transposición de cuerpo, sino que vino el ángel y abrió. Y esto se repite, porque no solamente aquí, hay otras ocasiones, Pablo y Silas, y hay otras referencias donde el ángel del Señor vino y se abrió. Por eso, y el punto es que es la parte que si el Señor puede hacer. Tú pasabas por allí y saliste y nadie hizo nada. Porque lo vamos a ver, y lo vamos a ver aquí más adelante. Me buscan Juan 6, 68 y 69. Que no tenga, por favor, para leerlo. Con John, por favor. Juan 6, 68-69. Correcto. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Muy bien. Hay un reconocimiento de parte de ellos que es importante aquí. Ellos reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios, el prometido, donde en el Antiguo Testamento, el Mesías. Así que el Evangelio, por medio de la obra del Espíritu Santo, es capaz de dar vida. Los apóstoles de mañana ya estaban de nuevo en el templo predicando. Quiero que vean esto. Te arresto la primera vez. Tras que te arresto la primera vez, te digo, no hagas eso, no hables en el nombre de Jesús. Voy y te arresto otra vez. Y quiero que sepan algo, la iglesia estaba orando para que ellos fueran liberados, para que no murieran y no le pasara nada. ¿Sabe? Había una iglesia orando detrás de esto. Te libero. ¿Para qué vuelvo? ¿Por qué volvieron? ¿Por qué los discípulos en una segunda ocasión son liberados y regresaron al templo? ¿Por qué? Creían lo que estaban haciendo, más que el ángel se le aparecía, y tenían la convicción de que estaban en el mensaje verdadero, porque habían estado con Jesucristo, fueron testigos, y él ya los había comisionado. Más que el ángel aparecerse, era la comisión que ellos tenían de hacer. Muy bien, y había dicho que estaban ya comisionados.
te pregunto en esta mañana, ¿tú te sientes comisionado? ¿Tú te sientes comisionado? Porque vuelvo y digo, no quiero que vean lo que estamos leyendo. Esa era la historia de allá que ocurrió a esos discípulos en el principio del siglo I. O sea, tú te sientes comisionado. Porque lo que está hablando Osvaldo es una de las enseñanzas que tenemos de la clase de hoy. ¿Sabes? Vuelvo y digo, a nosotros no nos está pasando que ni una décima parte de lo que le pasó a ellos. Pero ellos iban para adelante. ¿Por qué? Porque se sentían, porque conocían, porque habían experimentado y estaban comprometidos, se sentían comisionados. Y por eso sentían la necesidad de compartir la verdad del Evangelio. Así que nosotros tenemos esa comisión y cuando hablamos con las personas tenemos la oportunidad de llevarle la verdad del Evangelio, de dar el buen consejo, de compartir verdades escriturales. Y yo les digo, y se dan esas oportunidades. Les digo, yo estuve, una invitación que me hicieron para ver a una persona recién operada en su hogar. El que me invitó está apartado, porque no está asistiendo a la iglesia. El que está allá está depresivo por la situación que es una operación mayor y quizás no pueda volver a caminar o caminar con dificultad y esas cosas. Una persona joven. Y nos los mencionan por llevar unos alimentos, porque no está trabajando y esas cosas. Y yo digo, pues, íbamos a llevar los alimentos, pues yo quiero ir. Y fuimos. Les digo algo. Dejamos que la persona hablara. Y hablamos del cielo, el sol y las estrellas, cómo se sentía. ¿Sabes? Porque una persona, tienes que dejarlo que hable. Y que hable, y que hable, y que hable. 45 minutos. Sin parar. Cuando respiró, ahora es. Y empezamos. Y es darle el contexto dentro de la realidad de lo que le está pasando, porque tú no le vas a salir que lo que te cortaron y lo que salieron va a volver a estar ahí otra vez. Pero cómo dentro de eso hay un espectro de las cosas que pudieron haber pasado, usando las mismas palabras que él llevaba. O sea, las mismas situaciones, lo único que enfocadas en cómo el Señor estaba obrando y estaba haciendo unas cosas. La historia corta. Nos dieron un round de 45 minutos. Yo lo cogí casi todo, el que estaba conmigo me ayudó. Y pudimos hablarle y interaccionar. Nos fuimos con una persona que había escuchado de la palabra, con una situación, primero físico-emocional diferente. ¿Y sabes qué? El que estaba, que fue el que me llevó para que hablara con aquel, fue el que cogió más. Nada. Después estuvo hablando conmigo y se sinceró de su condición. Y lo que quiero llevarle con esto, yo me pude haber sentado ahí y decir, ay bendito, mira lo que te pasó. Qué cosa tan terrible esa. Dios quiera y que no te pase más nada. ¿Sabes? Me puedo poner en esa porque a veces nos quedamos en los llanitos. O entrar sinceramente porque hubo un reconocimiento de unas condiciones, unas acciones, unas cosas que desembocaron en lo que estaba pasando. ¿Sabes? Que hay un entendimiento. Ese entendimiento tenemos que llevarlo a convencimiento y tenemos que llevarlo a arrepentimiento. Y entonces pregamos. Lo que quiero traerle con esto es que, como mencionó Osvaldo, nosotros hemos sido llamados. Pero no solamente hemos sido llamados, hemos sido comisionados. Y la pregunta es si tú te sientes comisionado. O es que la comisión le llegó a aquel, le llegó al otro y ya llegó a aquel, pero pues ya yo estoy adentro. Mi hermano, si tú pensares ya yo estoy adentro y no tengo que hacer más nada, tenemos problemas básicos en el corazón.
Porque lo primero que te voy a decir, estamos en desobediencia a la comisión. Y el Espíritu que está en nosotros nos llama a ¿qué? A renovarnos. Renovamos nuestro entendimiento y compartimos porque damos frutos si estamos insertados en la vid. Y la vid es Cristo. Si estoy insertado en mí mismo, me caí por la esquinita y me quedé fuera, mi hermano no va a dar fruto. Ah, pero yo estoy bien. No estás bien nada. Porque el fruto es, yo tengo la comisión y la comparto y quiero aprender y quiero ser más como Cristo. No mejor Rafael. Que cuando otros miren, vean a Cristo en mí, no vean a Rafael Vélez. Entonces, cambiamos la forma en la cual miramos las cosas, porque cuando hacemos eso, pasa el resultado que vemos con los apóstoles. Vamos para encima. Me sacaste de allí, me liberaste y voy a predicar otra vez. John. Es que yo creo hoy en día la gente está confundida porque dice que cree que Dios le dio libre albedrío. Ajá. No fue que le dio libre albedrío, fue que le dio libre potestad de hacer las cosas, de tú desarrollarte en algo y hacer tu vida, pero bajo sus leyes. Y libre albedrío va a hacer lo que te da la gana, sin el compromiso, tener el compromiso de crecer, de hacer bajo su enseñanza y seguir enseñando. Muy bien. Y lo que quiero que veamos con esto es que ciertamente estamos mirando, o sea, tenemos que estar mirando por el lado correcto las cosas. Lo que nos pide el Señor a nosotros. Dime qué es lo que nos pide el Señor a nosotros, que sea malo para nuestra vida, tanto física como espiritual. Dime qué es malo. Porque a lo que nos lleva Satanás es hacer mal uso de las cosas que han sido creadas para bendición. Y lo que hacemos es que nos metemos entonces en los deseos desmedidos, o sea que abusamos de las cosas, hasta de la comida. Si abusamos de la comida no va a salir mal la cosa. Y cuando tú miras todas las cosas que el Señor nos dice, refrena esto, es porque lo que dice que refrenemos es porque lo estamos abusando. John. Incluso, simplemente mira, algo, un ejemplo fácil, hasta con la misma madera, los árboles, Dios le dio diferentes lunas para que nosotros hiciéramos las cosas. Ajá. ¿Verdad? Para sembrar, para cortar. Hoy en día eso no se respeta. Por eso dicen, la madera no sirve hoy en día. No es que no sirve, es que no están haciendo la función, o sea, no están cortándola en el tiempo que tiene que cortarla. Es producir. Al igual de cualquier tipo de material, hoy en día con reciclaje. Sí. No están usando material puro. Necesitamos material puro, como la Biblia, algo puro. Muy bien. Voy contigo, Wanda. Próximo allá, Carlos, por favor. Con Wanda, por favor. Wanda, acá con Wanda. Wanda, no te pongas así, Wanda. Dime, no, eso es lo que quiero. Porque para eso es esto. No es que es algo Dime. Es un testimonio. Dime. No sé cómo usted lo vea, pero para mí fue algo grandioso. Muy bien. Ayer, usted sabe que yo soy con los animales algo fuera de liga y con la naturaleza, que bueno, vivo en un monte. Ajá. Ayer yo pasé por una situación un poco difícil que me molestó. Ajá. Yo tengo una comisión, pero la situación me molestó y me exasperó. Lo entendí, bregué con la situación, lo resolví, pero como estaba lloviendo, me mojé y todo, cuando voy para la cocina, yo le pido perdón al Señor porque sabía que había fallado, porque me había molestado, que eso no era la comisión que yo tenía
que demostrar para lo que Él me estaba usando. Y lloré. Pero cuando voy llorando, voy a entrar a mi cuarto y cuando miro a la persiana, tengo un turpial y empieza él y canta y no se fue. Yo me le acerqué y no se fue. Y canta y canta y canta. Y yo lloré y sentí que me limpiaba porque yo dije, el Señor puso ese turpial ahí para que yo me calmara, porque yo sabía que había siendo perdonada. No sé cómo usted lo vea, pero para mí el canto de ese turpial y que estuviera en mi persiana, ellos no son, los turpiales son ariscos, uno se acerca y se va. No, yo me acerqué, lo fotografié y tuve que decir, ay, yo tengo que compartir esto. Y a mi hermana Zaida le mando el canto, porque grabé el turpial cantando, el retrato, todo. Y yo le dije, Zay, mira la bendición del Señor, porque en ese momento yo sentí que el Señor me estaba calmando con la esperanza y la fortaleza de que calmara mi ánimo y que siguiera la comisión que Él me había mandado. Eso era. Muy bien. Y lo que quiero que veamos en esto, hay muchas formas y muchas maneras. No todos respondemos a lo mismo, pero si hay algo es que se nos da una sensibilidad. Y esa sensibilidad es la que nosotros tenemos que mirar y poner ante Él. Mira lo que siguió aquí. En la mañana se reunió el Sanedrín, mandaron a los alguaciles, vamos a buscar a los apóstoles a la cárcel, y cuando llegaron encontraron la cárcel cerrada con los guardias, mas no estaban los apóstoles. ¿Qué pasó aquí? Les quiero decir algo. Sanedrín estaba impulsado por el sumo sacerdote y los que estaban allí, entre otros porque habían otros más que estaban dentro del Sanedrín, eran 70 personas. Pero ¿cómo el sumo sacerdote puede explicar, porque los guardias eran de él, que no estuvieron los apóstoles y que ellos no pudieran dar cuenta? Así que al identificar que se encontraban en el templo, los guardias del sumo sacerdote los mandó a buscar para que se presentaran ante el Sanedrín. Entonces, ellos volvieron al templo, no se escondieron, los vieron, los mandaron a buscar. En este caso, ven, acompáñame, y nos los arrestaron. Está conmigo. Próximo, por favor. Versos del 27 al 33. Sí, no, dame una pregunta y vamos a terminar la lectura del 27 al 33. ¿Cuál es la jerarquía? ¿Sanedrín viene primero que el sumo sacerdote? ¿O? No, el Sanedrín. No sé quién es el te voy a explicar. Sí. Ok, el Sanedrín era el cuerpo rector. Dentro de ese cuerpo rector, como parte del Sanedrín, es como si dijeras el gobierno de Puerto Rico. Pues el gobierno en ese tiempo, recordando, los israelitas se estaban reportando ¿a quién? A los romanos, eran parte de los romanos, pero los romanos le habían permitido que tuvieras tu gobierno interno, después que me pagaras impuestos y siguieras mis reglas mayores. Entonces, el Sanedrín estaba el sumo sacerdote. Además del sumo sacerdote, habían otros sacerdotes y escogidos, pero no era un cuerpo rector religioso solamente. Habían personas de dinero, personas bien respetadas, que los llamaban ancianos de Israel, que eran seleccionados por el pueblo, y esos componían el Sanedrín. No, es un cuerpo rector. 70 personas lo componían. Muy bien, ¿quién me va a leer en Hechos capítulo 5, versos del 27 al 33? Me lo va a leer aquí Peggy. Y lo tenemos también aquí al frente. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos
estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel su arrepentimiento, exaltado con arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Muy bien. Hoy voy a coger 5 minutos, así que... Esta parte tiene varios detalles que son importantes. Próximo allá, por favor. Así que tenemos el sumo sacerdote cuestionó a los apóstoles por no haber obedecido las instrucciones del más alto foro de gobierno judío. Los acusó de llenar a Jerusalén con la doctrina de Jesús y querer echar sobre ellos la responsabilidad de la muerte de Jesús. Para un momento. Eso es lo primero que tú preguntarías. Si estás en el concilio y de pronto llegan los apóstoles, lo primero que tú le preguntarías es ¿por qué sigues predicando? ¿Cómo llegaste aquí? Vamos a estar claros. O sea, vamos a estar claros. ¿Tú no crees que lo primero que tú preguntarías es ¿cómo es que tú estás aquí hablando conmigo? Si yo te dejé encarcelado. O sea, y les traigo esto porque ellos aplicaron algo que tú haces en leyes. Tú no preguntas lo que tú no quieres escuchar la contestación. O sea, tú no preguntas lo que tú no quieres escuchar la contestación. Pero esa era la pregunta que se caía de la mata. ¿Cómo tú estás hablando conmigo aquí si yo te dejé encarcelado? Pero ¿qué implicaba eso? Implicaba un reconocimiento de que algo sobrenatural ocurrió porque ellos estaban allí cuando no se supone que estuvieran allí. Es lo primero. Así que ya hay un reconocimiento implícito. Y me voy por la otra parte, te arresté la primera vez, te dije que no hablaras del Evangelio y tú me estás desobedeciendo. Tú estás retando al cuerpo rector de Israel en ese momento. Pero la respuesta de Pedro no se hizo esperar. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que aquí nos llevamos el segundo punto de la clase de hoy. ¿Cuál fue el primer punto? ¿Cuál fue el primer punto de la clase? Que lo dije y lo enfaticé. Que hemos sido comisionados. Nos llevamos esa. Y cada uno de nosotros tiene que ver si hemos creído en Cristo, si somos sus testigos. Quiere decir que estamos comisionados. ¿Comisionados a qué? A compartir la verdad del Evangelio, a renovar nuestro entendimiento, a ver que ya no es por nosotros y ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que lo hace en nosotros. Eso es básico. ¿Y cuál es el segundo? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Así que eso no significa que hago lo que me da la gana afuera. ¿Estamos claros? Eso lo que significa es, yo soy una persona de ley y orden, y en Romanos Pablo lo enseña bien claro. Pero el gobierno no puede pedir algo que sea contrario a lo que establece la palabra. Oye, se lo digo a uno y vienes tú también. Tengo 3 minutos todavía, 3 minutos. Ok.
¿Qué parte de los 3 minutos no escuchó? Ok. Pedro prosiguió recordándoles cómo el Dios de Abraham, que guardó su pacto, o sea, que ¿dónde los llevó Pedro? Pedro los llevó a lo que ellos conocían y enseñaban. Los llevó hasta la Torá y le está diciendo, el que hizo el pacto, o sea, que el Dios que yo estoy hablando ahí es el Dios del pacto. Continúa diciendo que les envió al Mesías. Le envió a Jesús y como ellos lo habían colgado de un madero. ¿Y qué pasó allí? Ahora ellos se sentían atacados, no entendiendo el propósito. Pero Jesús fue resucitado por Dios para darle ¿qué? Arrepentimiento. Me siento atacado. No quiero aceptar que lo hice mal porque soy orgulloso. ¿Y a qué me lleva? A entonces enfurecerme, tener celo, pero no arrepentirme. ¿Y sabes qué? Eso pasa con muchas personas. Muchas personas cuando son confrontadas con la verdad del Evangelio, primero no quiero escuchar. Segundo, me justifico. Y tercero, quiero seguir haciéndolo como lo estoy haciendo. Eso está allí. O sea que la naturaleza que vemos con el Sanedrín y los que están allí, que debían conocer, ese mensaje no les tocó para arrepentimiento, les tocó para ira y para enfurecerse contra ellos. Así que, próximo, y con esta terminamos. Las palabras de Pedro no fueron bien recibidas por el Sanedrín ni el sumo sacerdote. Ellos se sintieron acusados por la muerte de Jesús y ahora culpables de negarse a aceptar la autoridad de Dios y obedecerla. ¿Qué muestra eso entonces en el corazón? Soy yo no me quiero ver mal, soberbia, vanidad, yo soy el que sé, yo soy el que estoy por encima, soy el que instruyo. ¿Cómo yo voy a aceptar que me equivoqué y maté a un hombre justo? Yo no puedo entrar en eso. ¿Cómo yo puedo aceptar que resucitó si yo no creo en la resurrección? Interpongo lo que es mi pensar sin tocar y ver la realidad que le estaban presentando los apóstoles, no con el Nuevo Testamento, porque no estaba en ese momento, sino con el Antiguo Testamento y la enseñanza del Antiguo Testamento. Así que, por esto, en vez de obedecerla, se enfurecieron con los apóstoles. ¿Y qué? Entonces comenzaron a deliberar para matarlo. Y nos quedamos allí. Ahí vamos a coger la próxima desde esa parte. Vamos a terminar la próxima clase con los versos del 34 al 42 y comenzamos el capítulo 6. Así que lo que hemos visto en esta mañana a través del libro de Hechos es que, primero, los apóstoles y los discípulos, pero ahí los que estaban eran los apóstoles en ese momento, no solamente conocieron a Jesús, escucharon su enseñanza, estaban comprometidos con ella. Entendieron que habían sido comisionados. Por eso, aunque lo arrestaron la primera vez y no hables de Jesús, salimos de la cárcel, me dieron 4 azotes y vamos otra vez a estar hablando de la palabra. Como dijo Yolanda ahorita, ahí tenemos un caso en el cual hay un entendimiento claro de para qué es que yo estoy. Y el Espíritu los estaba redarguyendo. Tenemos otra parte. Y es que entonces vemos la parte del hombre, donde el hombre escucha, el hombre ve, tiene de frente la evidencia, pero no quiere aceptarlo. Llámale orgullo, llámale vanidad, yo le llamo la naturaleza del hombre caído.
Y por eso es que si el Espíritu no toca el corazón y te da a ti un entendimiento para ver esa verdad que está allí, la puedes tener de frente. Y nada pasa. John. Incluso ellos mismos cuando hacían sacrificio cogían lo que les sobraba, cogían que si ovejas cojas, ciegas, o sea, no lo hacían, no buscaban lo más puro. Ok. Sí, lo hacían como si fuera un estatus. De hecho, a veces hasta estaban en el templo y estaban contando chavos y programando la palabra. Lo que está trayendo John es cómo se desvirtúa lo que es la adoración al Señor, que era el propósito, lo que era entregar las primicias al Señor, se desvirtúa, porque se convierte entonces en una costumbre, en una tradición, en una repetición que pierde su sentido. Y a que hace referencia es que había instrucciones que la tenemos desde Levíticos, donde se especificaba cuál era la edad, que fuera sin defecto, y establecía todos los elementos que tenía que tener esa ofrenda. ¿Y por qué? Porque eso obligaba al que daba la ofrenda a entender para quién la daba y para reconocer que era a un Dios santo, y a un Dios santo le doy lo mejor, le doy lo primero. Y ese era el propósito. Al ellos decir, tráeme lo que sea, vamos a procesarlo, estoy diciendo, pues cumplí porque hice el sacrificio. Y muchas veces actuamos en nuestra vida para cumplir. Es más, ya no es el sacrificio, a veces digo, yo voy a la iglesia y voy el domingo, porque el domingo tengo que ir a la iglesia. Si tú piensas que el domingo tienes que ir a la iglesia, tenemos un problema de base. Porque no es el domingo, es en todo momento que cuando nosotros, se llama a la iglesia, porque la iglesia se reúne. ¿Por qué? Se reúne porque es la oportunidad de yo conectarme y adorar a Dios. Entonces yo sé para qué voy. No voy por el que se sienta al frente, atrás o el que está a los lados. Yo voy porque voy a adorar a Dios. Yo voy porque es la oportunidad que tengo de tener coinonía con mis hermanos. Entonces el propósito es diferente. Y ya no estamos mirando el tiempo, no estamos mirando las cosas, sino que es una oportunidad de adorar como cuerpo. Pero entonces también está el que, pues yo voy por la mañana y ya a Jullir Rimpín, el resto de la semana hago lo que quiera. No hiciste nada. Porque el propósito es que durante la semana tú también estás en una comunión individual, estás compartiendo la palabra. Todo lo que hagáis de palabra y hecho, hacerlo para el Señor, para la gloria de Él. Entonces, miramos nuestra mentalidad y nuestras acciones. No solamente lo miramos como buenas obras, porque eso es lo que tú le preguntas y todo el mundo dice, yo soy bueno, yo hago buenas obras. Lo hacemos para la gloria de Dios. El resultado, van a salir no solamente buenas obras de acciones, sino buenas obras de comportamiento, buenas obras de relaciones, van a salir otras cosas. Pero viene de esa base. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas? En pie terminamos en oración. Bendito Señor, Padre Celestial, oramos por la verdad de la palabra en esta mañana, porque podemos ver reflejado en los apóstoles, en esta primera iglesia, cómo dentro de una condición hostil, cuando otros estaban presionando para que no hablaran, para que no se identificaran, para que no fueran parte de los comisionados para llevar el evangelio, hubo unos que se mantuvieron firmes.
Unos que no solamente escucharon, sino que escucharon, creyeron, se identificaron y fueron comisionados. Y tenían dentro de sí la urgencia de compartir la verdad del Evangelio con aquellos que no lo conocían. De dar testimonio en todo momento, de que se pudiera ver a Cristo y no a las personas. Padre Celestial, que saliendo en esta mañana, tengamos en nosotros la pregunta, ¿me siento yo comisionado? ¿Estoy obrando por lo que Cristo ha hecho para conmigo y me ha mandado a hacer? Y de esa forma tengamos un entendimiento y un estímulo de relacionarnos con el cuerpo y de relacionarnos con la obra de Cristo. Guarda, bendice tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Señor les bendiga.